Dios los bendiga, mis amados hermanos, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Les mando saludos y bendiciones en esta noche. Bueno, pues seguimos aquí compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y es una bendición estar siendo instruidos por la palabra del Señor porque nos aclara muchas dudas que a veces pues no sabemos, y cuando venimos a la palabra de Dios podemos entender las cosas y la voluntad de Dios todo más claro. Por ahí estuvimos subiendo el día de ayer algún video, ¿verdad? Justificados por la fe. De igual manera te invito a que veas ese video para que puedas entender también esto que vamos a predicar el día de hoy. Es muy interesante estar al tanto de nuestra salvación. La Escritura dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ya somos salvos, somos librados de la condenación, somos justificados, pero también tenemos que entender quién fue el que tuvo que hacer todo esto para que nosotros pudiéramos participar de estas cosas. Vamos a abrir la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos, no todos, para que ustedes puedan entender qué fue lo que hizo Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos ser libres, limpios y aún justificados delante de Dios. Podríamos decir que esta es la segunda parte del tema justificados por la fe. Pero bueno, vamos a leer desde el 12 en adelante. Este tema lo titulé Adán y Cristo. Dice ahí en el versículo 12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, aclarando este versículo dice que por un hombre vino el pecado, y ya una vez el pecado entra la muerte. Y una vez que todos los hombres pecan, la muerte pasa a todos los hombres. Bueno, ¿quién es este hombre? Este hombre es Adán, el primer hombre que Dios creó. Adán se le dio un mandato directo y lo desobedeció, entonces cometió pecado y enseguida viene la muerte. Viene la muerte, una muerte que es una muerte espiritual. Por decir, en este mundo, pues yo tengo un cuerpo, ¿verdad? Tengo un alma. Pero antes de llegar a Cristo, mi espíritu estaba muerto por el pecado. Ahora que ya vine a Cristo, Cristo le dio vida a mi espíritu por poner mi fe en Cristo Jesús. Entonces, es de lo que trata de hablarnos el día de hoy este tema, que tenemos que entender que por el pecado viene la muerte espiritual, pero por Cristo Jesús, que nunca pecó y cumplió con las exigencias de Dios, entonces Él nos justifica a nosotros y nos da vida a nuestro espíritu. Por eso es interesante entender que por medio de Cristo podemos tener una vida y una vida eterna. Cristo dijo en alguno de los evangelios, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. A eso se refería cuando dice vida y vida en abundancia, o sea, una vida eterna. Dice en el versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ok, ya había pecado, sí, pues imagínense desde la generación, desde Adán hasta Moisés, fueron varias generaciones y ya había pecado, sí. Dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, aclarando esto, se recuerda que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí y Moisés se la entregó al pueblo de Israel. Claro que la ley pues ya existía, ¿verdad? No en este mundo, pero sí en Dios la ley ya existía. La Escritura dice que la ley es eterna. Entonces, cuando Dios le da la ley a Moisés y al pueblo de Israel, pues usted se recuerda, o si usted conoce la historia, en el Antiguo Testamento, las personas cuando cometían pecado, Dios mandó a los sacerdotes que el pecador ofrecía un animal para que los sacerdotes degollaran ese animal le escurría la sangre y por medio de esa sangre, era algo simbólico, la persona que había pecado
quedaba cubierta, quedaba cubierta por, por en lugar del animalito, porque el hombre que pecó tenía que morir. Pero en este caso, el que terminaba muriendo era el animalito. Entonces, qué importante es esto, porque ya se les daba la oportunidad a las personas de que muriera un animalito en lugar de ellos. Por eso dice que de Adán a Moisés la muerte reinaba. A los que, bueno, a los que no pecaban como Adán, ¿verdad? Un mandamiento directo. Entonces dice aquí el versículo 14, perdón, el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ok, nos vamos a ir hasta el versículo, versículo 18, dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, este versículo 14 es clave. Nos muestra que por medio de Adán, muchos vinieron a condenación, vinieron a muerte y a condenación. Pero también dice que por la justicia de uno, que es Cristo Jesús, vino la justificación de vida, ¿sí? Es la manera por la cual las personas pueden tener una vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es de lo que hablábamos en el tema anterior, ¿sí? Y bueno, conste aclarando, esto de ser justificados no nos cuesta a nosotros. Por eso en el video del día de ayer que subí, dice que no es por obras, ¿sí? Sino que esta justificación Dios nos las da por medio de Cristo, pero esto Cristo lo ganó. ¿Por qué? Porque Cristo en la estancia que Él estuvo aquí en la tierra, Él nunca cometió pecado. Entonces, como nunca cometió pecado, pues no tenía nada que ver la muerte con Cristo, ¿verdad? La escritura dice que la muerte viene cuando alguien peca. Y sí, así lo dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Ok, entonces también también Cristo cumplió con toda la ley, ¿sí? Algo que nadie pudo cumplir, absolutamente nadie, porque somos personas que tarde que temprano terminamos desobedeciendo y caemos en pecado. Pero Cristo, Él cumplió toda la ley. Entonces, por la obediencia de uno, que es Cristo, Él pudo justificar a todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que tome nota, porque lo que el hombre no pudo ganar, Cristo lo ganó, y lo ganó a favor de todo aquel que crea en Cristo Jesús. Entonces, qué interesante es esto. Es interesante que usted no necesita hacer obras para ser salvo. Lo único que Dios le pide, como lo hablamos en alguno de los videos que subimos, es que se arrepienta y que ponga su mirada en Cristo Jesús. El arrepentimiento es cambio de vida, ¿verdad? Cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Un ejemplo, si yo soy una persona, vamos a decirlo así, soy una persona que me gusta pecar, me gusta deleitarme en el pecado y no me importa lo que los demás piensen, pero vengo a Cristo, entonces yo digo, Señor, pues yo no quiero vivir así, yo no quiero ser una persona de esta manera. Entonces yo quiero ser una persona justificada para poder heredar el reino de Dios. Entonces perdóname, me arrepiento de mis pecados y pongo mi mirada en ti, Cristo Jesús, que tú me puedes salvar y que tú me puedes quitar el pecado y los pecados que he cometido. Y así es, porque por medio del sacrificio de Cristo Jesús, ahora ya no fue un animalito, ahora fue el Hijo de Dios derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que todos los que pongan su mirada en Cristo Jesús puedan ser quitados los pecados, ya no cubiertos, quitados los pecados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, qué interesante es esto, que no es culpa de Dios, no es culpa de Dios lo que pasa en este mundo. Fue culpa del primer hombre, que es Adán. Echó a perder toda una humanidad.
pero viene Cristo y viene Cristo a restaurar a esa humanidad. Ojo, las personas que ponen su fe en Cristo Jesús, esas personas son las que van a participar de esta justificación y también van a participar de ser, de quitar su pecado de ellos, ¿sí? El 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ojo, fíjense qué hermoso es este versículo también, porque dice que la ley cuando se introdujo, pues trajo el pecado, ¿verdad? Le mostró el pecado a Israel, ¿verdad? La ley no puede justificar a nadie, sino que es para mostrar el pecado del ser humano. Pero dice que una vez que la ley le muestra el pecado al ser humano, dice que sobreabundó la gracia. Es cuando viene Cristo y trae redención a todos los seres humanos. Por eso dice que sobreabundó la gracia. Porque, o sea, ya estaba el pecado, vamos a decir, ya estaba el pecado en toda la humanidad. Pero a pesar de que ya está el pecado en toda la humanidad, viene Cristo y Él quita el pecado de la humanidad por medio de la fe en Cristo Jesús. 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué interesante es entender que las personas que creen en Cristo Jesús son salvas, tienen vida eterna. O sea, es algo hermoso, hermoso saber que nosotros somos personas que tenemos una salvación por el simple hecho de creer y confiar en Jesucristo. Qué interesante. Bueno, pues este fue un video corto. Espero ya haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos temas que vamos a estar explicando día con día. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.